Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar la actividad. Tenemos colegas participando desde distintos lugares, desde Piriápolis, Montevideo, Minas, Maldonado y tantos otros lugares. Este, bueno, les damos la bienvenida al proyecto y a la actividad enmarcada en salud centrada en las personas más allá de la pandemia, que lo que busca es que los distintos equipos de la Facultad de Medicina que integran el proyecto compartan experiencias y las estrategias que están abordando en la llamada nueva normalidad, ¿no? Participa la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, el Departamento de Salud Ocupacional, el Departamento de Psicología Médica y Medicina Familiar y Comunitaria. Les voy a contar un poquito la forma en que vamos a participar. Vamos a tener algunas presentaciones, pero ustedes pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat o también pueden levantar la mano. Si ustedes hacen clic al lado de su icono donde dice participantes, ahí van a tener un icono de levantar la mano o en los tres puntitos están conectados desde el celular. Si ustedes quieren participar de todas las actividades que se van a realizar durante todo este año y parte del próximo, y quieren recibir la información de la difusión para participar por las fechas y horas de las actividades, nos escriben un mail a proyectoecouruguay@fmed.edu.uy. Ahora le doy la palabra a Mariana para que empiece la actividad y ya arrancamos. Hola, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Hoy vamos a tener la actividad vinculada a embarazo y nacimiento en tiempos de pandemia por COVID-19, que ha modificado mucho cómo estamos trabajando y cómo estamos viviendo todos. Y tenemos realmente el placer de contar con nosotros con la doctora Fernanda Nosar, profesora agregada de la Clínica Ginecológica A del Hospital Pereira Rosell, con el profesor Daniel Borbonet, de neonatología, con la licenciada Mercedes Viera, profesora adjunta del Departamento de Psicología Médica, con el profesor Fernando Tomasina, de Salud Ocupacional, y con la doctora Clara Nis, del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, que van a estar colaborando con nosotros en ayudarnos a ver, entender y trabajar mejor en este contexto tan nuevo y tan cambiante. La idea es que va a haber 3 presentaciones inicialmente, va a comenzar la doctora Nosar, posteriormente va a hablar el doctor Borbonet y luego la licenciada Viera, y la idea es que después haya un intercambio y discusión, para lo cual los invito a todos a poder enviar preguntas o comentarios a través del chat, para así hacerlo más fluido y más dinámico el trabajo del día de hoy. Bueno, bienvenidos y empezamos con la doctora Fernanda Nosar, que está conectada en línea. Buenos días, Fernanda. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar por la invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes. Bueno, en el día de hoy podríamos haber abordado muchísimos temas gracias al listado de sugerencias de Mariana, que fue bastante extenso. A diferencia de una actividad similar que hicimos vinculada con el embarazo y nacimiento y COVID en abril, hemos evolucionado mucho en este corto periodo y las evidencias han avanzado y también nuestra experiencia se ha modificado mucho. Y si bien no soy de utilizar muchas frases, en este caso en particular me gustó esta frase como para enmarcarnos en los contenidos de las presentaciones y seguramente de la discusión. Y este especialista en salud pública dice: cuando estás pensando en una pandemia hay que diferenciar entre lo que viene de ser infectado y lo que viene de estar afectados. Y nosotros en particular seguramente estamos mucho analizando y concluyendo protocolos de lo que viene de estar afectados más que de la infección directamente, por suerte. En cuanto a los contenidos de la presentación me voy a referir sobre todo a la fisiopatología en el embarazo de las infecciones, para entender las posibilidades que tenemos de complicaciones durante el embarazo, a las condiciones que tenemos actualmente de atención prenatal y de tamizaje, y a la atención del nacimiento desde el punto de vista ginecológico, hablarles la experiencia que hemos tenido hasta el momento actual y las pautas que estamos siguiendo. En particular, vinculados con la posibilidad de esta infección en el embarazo, tenemos que tener presente
¿Cuál es la fisiología normal de una mujer embarazada? El embarazo es un estado fisiológico que predispone a las mujeres a la infección respiratoria viral. ¿Por qué? Porque hay cambios fisiológicos en el sistema inmunitario y cardiopulmonar con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave después de una infección por virus, sobre todo respiratorios. ¿Cuáles son los cambios a nivel cardiopulmonar? Sobre todo a nivel del sistema respiratorio. El tracto respiratorio superior tiene una congestión que es fisiológica, porque hay un edema que es secundario a los diferentes niveles de hormonales, de estrógenos y de progesterona. Hay un edema, una rinitis gestacional que no es patológica, sino que es secundaria a la hiperemia provocada por los estrógenos, que existe en una alta frecuencia en las mujeres embarazadas del tercer trimestre. Hay una disnea que es fisiológica, lo cual muchas veces nos dificulta valorar la clínica de una mujer embarazada en el tercer trimestre cuando tiene insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque hay un aumento de las demandas de oxígeno a nivel materno. Además se suma que hay alteraciones mecánicas que generan alteraciones de los volúmenes pulmonares, de todos los volúmenes expiratorios finales, y que disminuyen de manera constante desde el comienzo del embarazo hasta el término. Y la capacidad pulmonar total está reducida al término del embarazo, con una incapacidad para eliminar las secreciones. Eso desde el punto de vista respiratorio en un embarazo normal. Desde el punto de vista inmune, durante el embarazo se producen modificaciones inmunológicas, que es lo que nos permite aceptar el injerto del embarazo. Hay un desbalance durante el embarazo de la actividad T1 y T2, lo cual permite la aceptación del injerto, pero a su vez predispone teóricamente en la mujer embarazada a mayor posibilidad de infecciones intracelulares, sobre todo las virales. Y todos los ginecólogos que hemos vivido desde hace años infecciones respiratorias no nos podemos olvidar del año 2009, cuando la epidemia del virus de la influencia H1N1 en nuestro país, porque en ese momento las mujeres embarazadas se vieron afectadas, representaron el 1% del total de los infectados, pero pesaron un 5% en el total de muertes relacionadas por H1N1, y eso uno inconscientemente lo traslada al momento actual a una infección que también avanza hacia las vías respiratorias. Y miren, en el 2009, de las 16 muertes totales que tuvimos de mujeres embarazadas, el 50% fueron debidas a la gripe en ese momento. Entonces, esto es lo que nos genera el estrés y la espera de ver cómo responden, a pesar de que hoy ya tenemos pruebas de cómo están respondiendo. Y actualmente no hay evidencia de que las mujeres embarazadas sean más susceptibles a la infección por el SARS-CoV-2 que aquellas que el resto de la población, y tampoco hay evidencia que sean más propensas a morir por esta infección, y cada vez son mayores los números. Pero cuando así hacemos un análisis de las mujeres embarazadas que han tenido infección, que han cursado por esta enfermedad, la proporción de mujeres que requirieron hospitalización fue mayor en el grupo del tercer trimestre que en el del primer trimestre. Esto va de la mano con las modificaciones fisiológicas que se vinculan al aparato respiratorio a medida que avanzamos hacia el tercer trimestre, y es lógico, y hoy lo vemos en las muestras de mujeres que han cursado la infección, que es mayor la gravedad con la infección en el tercer trimestre. En cuanto a las complicaciones maternas que pueden suceder, la mayoría suceden en el tercer trimestre. Hay muchísimas series de casos en el momento actual, a diferencia de lo que sucedía en marzo o abril, que no teníamos casi reporte de mujeres embarazadas con la enfermedad. Estos dos los habíamos comentado en abril, que eran los dos únicos publicados al 24 de abril en ese momento, pero sobre todo los dejé en la presentación para ver cómo se caracteriza la sintomatología en las mujeres embarazadas del tercer trimestre que cursan la enfermedad, por qué se caracterizan en la paraclínica. La linfopenia es un elemento paraclínico frecuente en la embarazada, pero sobre todo destacar que la mortalidad materna ya en ese momento no se veía aumentada por esta causa, que tampoco la posibilidad de ingreso a CTI. Pero actualmente también existen otros análisis, nuevos análisis, y por ejemplo en Estados Unidos, en Nueva York, tienen un análisis de cómo se comportan las mujeres en edad reproductiva, y compararon mujeres embarazadas y mujeres no embarazadas, y allí sí se ve una diferencia. Sabemos que las mujeres como género son menos susceptibles a esta enfermedad, pero dentro de las mujeres compararon entre ellas, y ahí sí se muestra una diferencia. Las mujeres embarazadas tienen más riesgo de ciertas manifestaciones graves de la enfermedad, comparados con las no embarazadas en la misma edad, de ingreso a unidades intensivas de ventilación mecánica, pero no se observa mayor tasa de mortalidad, lo cual de nuevo vuelve a ser auspicioso en cuanto al comportamiento de mortalidad por esta causa en el embarazo.
Esto es una revisión bastante reciente de julio de este año, donde analizan o juntan los números de muchas publicaciones y se reportan o se analizaron 700 mujeres embarazadas con la enfermedad y 548 recién nacidos. Y lo que sí todas las publicaciones de series de casos concluyen o muestran, mejor dicho, es que la tasa de cesárea, de parto prematuro, de bajo peso al nacer y previamente de restricción del crecimiento intrauterino y otros eventos adversos es mayor en mujeres que han cursado la enfermedad. Y miren, en esta serie, en este metaanálisis que realizaron, el 72% de los nacimientos fueron por cesárea y hay una tasa de 23% de parto prematuro, lo cual es bastante más elevada que el reporte nacional global que ronda entre los 9 y 10% de parto de pretérmino. Entonces, la restricción del crecimiento fetal intrauterino y en consecuencia el bajo peso al nacer secundario a esto y el parto prematuro son dos complicaciones fetales y neonatales claramente vinculadas al día de hoy con esta enfermedad. El compromiso respiratorio prolongado aumenta el riesgo de restricción, eso como sucede con cualquier otra enfermedad respiratoria, debido a la hipoxia materna que determina liberación de vasoconstrictores, y esos vasoconstrictores tienen efecto determinante sobre la circulación placentaria, lo cual determina la hipoperfusión placentaria y la hipoxia intraparto, y es una de las cosas que justifica algunas de las conductas que tenemos en la práctica clínica. Una de las cosas que se sugiere firmemente en una mujer embarazada del segundo o tercer trimestre que haya cursado la enfermedad es que exista un control ecográfico luego de superado el cuadro, a los 10-15 días de culminado el proceso, para ver si existe una restricción del crecimiento instalada o hay un crecimiento normal. Y el otro punto que se sugiere firmemente cuando tenemos embarazadas próximas al nacimiento o intranacimiento que cursan la enfermedad, la monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal intraparto por la probable afectación y la hipoxia. En cuanto a otras complicaciones fetales que teóricamente pueden verse, bueno, nosotros ya sabemos por otras infecciones que la fiebre, con una temperatura media de más de 38, como da esta enfermedad, puede afectar a nivel fetal. Si bien no se ha demostrado claramente la teratogenicidad en el primer trimestre de la fiebre, sí se han demostrado o se ven epidemiológicamente trastornos de desatención o trastornos neurológicos a nivel de la vida infantil relacionados con una probable lesión hipertérmica de las neuronas fetales. Por lo tanto, la fiebre es un síntoma que nosotros tratamos frecuentemente. En cuanto al riesgo de transmisión vertical, a esto se va a referir el profesor Borbonet más profundamente, pero solo quería explicitarles esto. Primero, que el criterio para definir una transmisión vertical de COVID-19 es muy estricto y requiere la determinación de una prueba positiva de SARS en placenta, en líquido amniótico, en sangre de cordón y un hisopado nasofaríngeo o orofaríngeo al momento del nacimiento. Es decir, que son muy estrictos porque tenemos que cumplir con todos estos criterios. Y por suerte, no se ha visto un riesgo elevado de transmisión vertical, son escasísimos los reportes y dudosos la conclusión en cuanto a si efectivamente fue una transmisión vertical o una denominada transmisión horizontal de la infección. Y sí hay cosas auspiciosas en cuanto al comportamiento biológico. Esto es una publicación de a fines de julio de este año, donde participa el grupo del profesor Roberto Romero, donde lo que hicieron fue un análisis de cómo es la expresión de receptores vinculados con la infección por el COVID, es decir, donde va a unirse el virus a nivel placentario, si existen o no existen, y mostraron que estos dos receptores, a los cuales es muy ávido este virus, es insignificante la expresión a nivel placentario en el tercer trimestre en mujeres sanas, lo cual podría ser una explicación biológica del porqué de la baja probabilidad de transmisión vertical en un embarazo del tercer trimestre. Sin embargo, sobre todo los receptores de angiotensina, pueden verse mayormente expresados en la cara materna de las placentas de mujeres que tengan enfermedades vinculadas justamente con el sistema de angiotensina. Por lo tanto, existe todavía una ventana de duda del efecto directo o indirecto de la infección viral a nivel placentario. Y lo que sí sabemos de otras infecciones es que, aunque en este caso, si bien como les dije, la evidencia no soporta que exista mayor riesgo de transmisión vertical, sí sabemos que la viremia materna, aún en ausencia de pasaje transplacentario, es decir, sin que haya un pasaje hacia el feto, puede determinar en el feto también efectos secundarios a esa respuesta inflamatoria. Y eso es lo que se denomina en obstetricia el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. La localización a nivel de la cara materna de la placenta de partículas virales genera respuestas inflamatorias tanto hacia la cara fetal como
de nuevo hacia la circulación materna, que a nivel fetal se expresan con este síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que puede tener una expresión en la vida adulta o en la niñez, sobre todo expresiones a nivel del comportamiento neurológico y expresiones a nivel de la morfología neurológica, sin que necesariamente haya habido una infección directa viral. Estas cosas todavía están por verse con esta pandemia. En cuanto al otro punto relevante que quería discutir Mariana, en cuanto al tamizaje en la mujer embarazada, primero mencionarles cosas que podrían orientarnos hacia el beneficio o no de tamizar durante el embarazo. De los reportes de mujeres embarazadas en China, se sabe que la proporción de embarazadas con enfermedad grave es similar a la población general, y esto se reitera en todos los reportes de series de casos, y un gran porcentaje de ellas, más de la mitad, fueron asintomáticas en el momento del parto. Esto es un dato relevante para pensar en posibilidades de tamizaje global. Un estudio realizado en mujeres embarazadas en Nueva York mostró también lo mismo, que la proporción de enfermedad grave y enfermedad leve es igual al resto de la población. En España, con un reporte centralizado de infección durante el embarazo, muestran lo mismo, no hay diferencias significativas con el resto de la población cursando esta enfermedad. Y esto es un trabajo que se publicó en abril, y lo muestro porque además coincidió con una definición que tuvimos en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. En un estudio en Nueva York se tamizó a todas las embarazadas que ingresaron a una de las principales maternidades de la ciudad para nacimiento, es decir, no venían por una consulta por sintomatología vinculada, asintomáticas en su mayoría, que venían en trabajo de parto o proceso de nacimiento, y en esas mujeres encontraron que un 15% eran positivas para COVID-19, y un 87% de las positivas eran asintomáticas. Y cronológicamente en ese mismo periodo, en el Hospital Pereira Rosell, específicamente en el Hospital de la Mujer, se implementó el tamizaje universal para todos los ingresos hospitalarios, es decir, que desde el 27 de abril del corriente año, en el Pereira Rosell se realiza en ambas puertas de ingreso, tanto en el pediátrico como en el Hospital de la Mujer, a todos los ingresos, salvo una negación explícita del paciente, el tamizaje con hisopado nasofaringeo. Y tengo estos datos para mostrarles. Llevamos en el Hospital de la Mujer solamente más de 3.200 test al día de hoy. El 70% de esos test corresponden a mujeres embarazadas, y al momento actual hemos tenido la totalidad de los resultados negativos. Se trata de una prueba de PCR. Y en fines de julio de este año, sobre todo para el área metropolitana y luego de los brotes que hubieron a nivel de diferentes instituciones, sobre todo sanitarias, todos conocemos que el Ministerio de Salud Pública instauró muchas medidas, pero dentro de una de esas medidas es la ordenanza 751, la cual se explicita que se deberá realizar estudio diagnóstico por PCR para SARS-CoV-2 en los departamentos de Montevideo y Canelones, y que a todos los ingresos a los centros asistenciales. En ese sentido, por ejemplo, en el Pereira Rosell ya llevamos una ventaja en cuanto a que ya se tamizaban. Pero esta normativa o esta ordenanza lo que explicita es que los pacientes deberán contar con la confirmación de la negatividad del estudio antes del ingreso, con excepción de los provenientes de los servicios de urgencia, que podrán ser ingresados y permanecerán en un área de máximas medidas de protección. Esto es lo que genera ciertas dificultades en el manejo. Primero que esta ordenanza, como implicancias institucionales, en su momento fue un desafío para las instituciones por la accesibilidad a los test, por definir qué hacer en espera de los resultados en aquellos casos que ingresaban por las puertas de urgencia o de emergencia, y en las maternidades en particular, cuál es el balance entre esperar el resultado y los procedimientos necesarios que requiera ese binomio materno-fetal, sobre todo en vistas al nacimiento, cuál es el momento ideal de la realización. Tenemos diferentes pautas en diferentes instituciones, algunos comienzan a hacer test a partir de las 37 semanas semanales, otros a las 39, otros mandaron información de que se sugiere 4 días antes del nacimiento, cosa que muchas veces, la mayoría de las veces, es difícil de predecir. Es decir, que genera cierto desequilibrio o desinformación o no pauta uniforme en cuanto a la realización de tamizaje en mujer embarazada. Y las condiciones asistenciales durante el proceso de la espera del resultado. Imagínense una mujer que ingresa en trabajo de parto, que se tamiza al momento del ingreso y que espera el resultado. ¿Cuáles son las condiciones asistenciales que tenemos que recurrir? Lo que dice la ordenanza es que tenemos que tener las máximas medidas de seguridad. Bueno, y en eso se han concentrado diferentes instituciones en definir diferentes protocolos. Y en cuanto al tamizaje, en los lugares donde no se emplean pruebas universales, que podría ser el resto del país, y para la asistencia del parto se dispone de equipo de protección personal adecuado, lo que se recomienda es que se utilice el equipo de protección personal universal
incluidos los respiradores, hasta que se conozca el estado funcional, el estado infeccioso del paciente. Así, de acuerdo a esta ordenanza, las instituciones del área metropolitana, esto no es para analizarlo, sino para mostrarles que uno cuando ingresa a diferentes maternidades o departamentos ginecológicos de Montevideo y Canelones, tenemos diferentes algoritmos de a dónde ingresan, sobre todo las pacientes, las mujeres en proceso de nacimiento que aún no tienen el resultado, porque tienen que estar con las condiciones de restricción casi como si fueran positivas. Y acá quise compartirles esto. En cuanto a las implicancias institucionales de esta ordenanza, esto es una foto con la autorización de los que participan en la fotografía, que son enfermería, pediatra, colega ginecólogo, y sacado por el propio acompañante de la paciente durante el nacimiento. Esto fue una semana posterior a la implementación de esta ordenanza, y para transmitirles a veces lo complejo que es la transmisión de la información, y en el centro soy yo, la más desprovista de equipamiento, por eso definí mostrarlo, pero esto fue la confusión de vestimenta de una mujer que ingresa en trabajo de parto, que se asiste al nacimiento, todo normal, pero que todavía no teníamos el resultado del hisopado, y todavía no manejábamos muy bien la información, y tenemos toda la gama posible de vestimentas y de accesorios para la protección. Por supuesto que fue negativo el resultado. En cuanto al control prenatal durante la pandemia, desde abril nuestro Ministerio de Salud Pública definió recomendaciones generales en cuanto al control de la embarazada y el recién nacido. Tenemos durante el embarazo el control prenatal, sobre la preparación del nacimiento, las rutinas y la atención del nacimiento. Pero las estrategias institucionales, que si bien tenían esta guía muy general, fueron, de acuerdo a los recursos individuales de cada institución, muy variadas. Con esto quiero decir, se implementaron consultas de telemedicina telefónicas u otras vías, se espaciaron las consultas, se definieron condiciones bajo las cuales las pacientes se les recomendaba no recurrir a los centros asistenciales. Fueron inequitativas. ¿Por qué? Porque en algunos lugares institucionales es fácil el acceso a la información, pero en otros quedamos en un periodo con una falta de información poblacional. Y los mensajes fueron contradictorios por el propio sistema sanitario, porque éramos los propios integrantes del sistema que decíamos no vengan al servicio asistencial. Pero una mujer embarazada que requiere su control prenatal o que tiene dudas es muy confuso. Y así pasamos desde marzo de un caos bastante importante, con un cierre del primer nivel, con mensajes contradictorios y dificultad en el acceso, a una reorganización intermedia que contó con las pautas institucionales, con el aumento de la evidencia y el aprendizaje de los profesionales, pero también que seguía habiendo una disparidad en el acceso y con un aumento abrupto de la utilización de la telemedicina en la asistencia, como podíamos y amparados en la necesidad de utilizarlo. Y al momento actual podríamos decir que estamos en un equilibrio, que es un equilibrio así, dudoso, pero hay una reinstalación de los servicios y en realidad lo que más se está viendo en todas las instituciones es una reincorporación casi a la actividad previa al inicio de la pandemia, con el 99% de las consultas de control prenatal presenciales. Pero así el Ministerio de Salud Pública recomendó a los prestadores que se debería reducir los tiempos en sala de espera para la mujer embarazada y los estudios prenatales, promover estrategias de telemedicina que reduzcan la frecuencia, y esto lo dejó abierta a las condiciones de cada institución. Y así se implementaron diferentes estrategias que se engloban en el marco global de lo que es la telesalud, porque se implementaron estrategias para la telemedicina, pero se implementaron muchas otras estrategias, como por ejemplo el gran desarrollo que ha tenido el Proyecto E con todas sus actividades, y la telemedicina, que se refiere a la evaluación clínica tradicional, que tuvo un gran desarrollo en el control prenatal, con algunas limitaciones que fueron, una de las limitaciones son las herramientas utilizadas. Básicamente en nuestro país utilizamos la comunicación telefónica, es decir, que no tenemos el acceso visual. Hay muchas diferencias institucionales relacionadas con la telemedicina por el vínculo médico-paciente. Lo que se recomienda firmemente en la telemedicina es que uno conozca previamente al paciente. No es lo mismo realizar telemedicina en seguros médicos, donde la relación médico-paciente es 1 a 1, que en otros lugares más masificados, donde muchas veces uno no sabe con quién se está comunicando, dónde vive y cuáles son las condiciones. Hay una ausencia de pautas de control obstétrico que incluyan la telemedicina, es decir, que cada uno ha implementado como le ha parecido, como ha podido, o de acuerdo a los recursos que tiene, cuándo hacerlo presencial o no. Es decir, que no puedo decirles de una pauta nacional. Y también tenemos una cultura de la medicalización, de la llegada de los usuarios a la consulta personalizada. Y existe indudablemente una falta de capacitación, porque no tuvimos el tiempo, porque tenemos necesariamente que empezar a formarnos en la telemedicina.
Y en cuanto a otras estrategias vinculadas con la telesalud, se desarrollaron en todas las instituciones cursos de preparación para el nacimiento de manera virtual, donde lo que se obtiene de esto es que hay una gran participación, mucha más de cuando era de manera presencial, y esto seguramente llegó para quedarse. También hubieron otras estrategias de acercamiento de información. ¿Por qué? Porque se percibía una desinformación, y sigue habiendo una desinformación importante en la población de mujeres embarazadas. En cuanto a la atención de la embarazada con COVID, tener en cuenta que el ejercicio de la medicina basada en la evidencia, ya sabemos, evidencia necesitamos, tenemos cada vez más. Experiencia, por suerte, vamos teniendo cada vez más, y es nuestro principal sostén al momento del ejercicio actual. Y necesariamente tenemos que tener presente en el nacimiento las condiciones y los deseos del paciente, pero en este caso en particular del COVID se suma un cuarto ítem a la medicina basada en la evidencia, que es tener presente siempre cuáles son las condiciones de protección del personal y en definitiva del resto de la población, por lo cuanto esto termina siendo un pilar fundamental. Es así que se impone realizar recomendaciones de protección vinculadas también con el mantener las conductas recomendadas en la asistencia de mujeres embarazadas y del nacimiento humanizado. Y ahí es donde metemos el dedo en el ventilador, porque el cruce de medidas de protección y de conductas institucionales fue muy en contra en determinados momentos de estos pocos meses de los derechos instalados o ya amparados de la población, con una prohibición por determinados momentos en algunas instituciones del ingreso de acompañante al nacimiento, de manera generalizada, sin discriminar si tenían o no riesgo de infección, es decir, que esto generó mucho disconfort y pautas encontradas. Se desarrollaron muchos protocolos asistenciales, en el Pereira Rosell en particular tenemos en el ingreso de la puerta se realiza un triage, y de acuerdo a la valoración del riesgo y al tamizaje que se realiza en todas las mujeres, como les dije, se clasifican de cuadro leve, moderado, severo, y de acuerdo a eso las condiciones de persistencia de la atención acá o no. Tenemos protocolos asistenciales con procedimientos, recomendaciones generales, protocolos asistenciales para el abordaje de la embarazada en el segundo y el tercer trimestre y en el proceso del parto. Y sin profundizar en esto a grandes rasgos, en estos protocolos asistenciales de una mujer cursando esta enfermedad, embarazada, tenemos que tener en cuenta valorar todos estos pilares que pueden estar afectados: la respuesta inflamatoria generalizada, el nivel cardiopulmonar, coagulopatía, nivel hepático, función renal, cardiovascular y placentario. Y en este circuito, todos los que hacen obstetricia lo vemos muy similar a la valoración sistémica de la preeclampsia, porque se pisa mucho el comportamiento del COVID con las probables también modificaciones de una preeclampsia. Es así que en la catalogación de la gravedad de la enfermedad en una mujer embarazada o en el proceso de nacimiento, las clasificamos como verde, amarillo y rojo, se parece al resto de la población, y estas son las condicionantes que tenemos para definir el verde. Es un COVID sin repercusión, sin neumopatía, sin broncoespasmo y sin comorbilidades, sin factores de riesgo de esa mujer embarazada. Pero después tenemos el amarillo con una gama que es la neumonía sin insuficiencia respiratoria, el broncoespasmo pero sin insuficiencia respiratoria y la presencia de comorbilidades. Y finalmente el rojo cuando existe insuficiencia respiratoria, shock, neumonía o falla multiorgánica. Y de acuerdo a esto se define tanto la asistencia prenatal como natal. Y en el nacimiento tenemos en cuenta esta clasificación para definir, sobre todo para clínica solicitar, valorando todos los órganos como les dije, y sobre todo las condiciones del nacimiento y la urgencia del nacimiento. Tenemos que tener en cuenta que lo restrictivo de un embarazo del tercer trimestre en una mujer catalogada como amarillo o rojo seguramente sea una condicionante para definir la necesidad de nacimiento y se tendrá que definir la posibilidad de parto vaginal o cesárea. Y para finalizar, en cuanto a la asistencia del nacimiento, el Ministerio de Salud Pública dice que la atención del nacimiento debe seguir las recomendaciones que teníamos previamente, incluida la ley de acompañamiento del parto. La vía del nacimiento no depende del COVID en sí, sino de los deseos y de la necesidad de la rapidez requerida para finalizar el embarazo, pero también explicita que las condiciones de bioseguridad deben tenerse en cuenta y el uso del equipo de bioseguridad puede ser una dificultad a la hora de asistir al trabajo de parto y parto, en especial si el mismo es prolongado. Esto es un determinante que indudablemente cuando intercambiamos con centros asistenciales de otros países que ya lo han vivido, es uno de los principales determinantes del aumento del índice de cesáreas. Por lo tanto, la vía del parto depende de los factores obstétricos y de la urgencia, pero definitivamente en este caso en particular también está dependiendo de la seguridad del personal que asiste. Esto solo mostrarles rápidamente, porque Mercedes va a hablar de esto, pero hay análisis de efectos
secundarios, no de la infección directamente, sino psicológicos en la población. Esto es un reporte, un análisis en Colombia, y donde quería mostrarles esto, que las brechas en el conocimiento y la información sobre múltiples aspectos del COVID entre las embarazadas son muy amplias, con conceptos erróneos de transmisión vertical, de malformaciones, de impacto y de vía del parto, son los puntos más relevantes. Indudablemente en nuestro ambiente se parece mucho. Nacer en tiempos de COVID actualmente se parece a esto. Los recién nacidos conocen caras diferentes de humanos, porque todos los recién nacidos que se ven enfrentados a las medidas recomendadas de bioseguridad al nacer hoy en día se encuentran con todos nosotros, con toda la vestimenta, si no tenemos el test, o con medidas desarrolladas de telemedicina o de telesalud que nos ayuden a no ingresar permanentemente a las salas de nacer y estar visualizando con un control externo, lo cual es una deshumanización, podríamos decir, del nacimiento. Y finalmente, decirles esto, que el desafío es mantener los estándares asistenciales y la promoción del parto humanizado para todas las embarazadas, manteniendo en todos sus términos los protocolos nacionales, tal cual lo dice el protocolo del Ministerio de Salud Pública, pero desarrollar una política de protección de los equipos asistenciales y del resto de la población también es relevante, y este es el gran desafío y la gran limitante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, la verdad excelente la presentación. Vamos a dejar los comentarios para el final, porque así podemos ir avanzando en las presentaciones. Le vamos a pedir al profesor Borbonet, que nos acompaña, que nos hable a continuación. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación que nos hizo Mariana, y es un placer compartir esta mesa con compañeros que nos conocemos de hace mucho tiempo y que conozco la alta capacidad que tiene cada uno de ellos. Y también decir que es un placer que esto sea por proyecto ECO de la Universidad de la República. En lo que tiene que ver con algunos de los temas que Fernanda planteó, y que ya la felicito por la disertación, indudablemente van a tener mucha relación con lo nuestro, la perinatología, la neonatología y seguramente con lo de Mercedes. En estos 5 meses y medio, ¿qué hemos aprendido y qué preguntas aún no podemos responder? En el mundo, al día de antes de ayer, hay más de 24 millones de casos confirmados, con 820.000 fallecidos. Esa letalidad de 3.4. En nuestro país, casos confirmados, esto es al día de antes de ayer, 1.543. De un total de test realizado de 164.000. O sea, el 99,1% de todos los test realizados en Uruguay, desde que se inició en marzo hasta ahora, han sido negativos. 99,1%. Fallecieron 43, cuya letalidad es 2,7. Ingresados en el CTI, desde marzo hasta ahora han sido 49. Obviamente hubo fallecidos que no ingresaron a CTI, sino que quedaron en algunos estadías en establecimientos de larga estadía. Actualmente el CTI son 4, y de los 3 millones, casi medio que tiene nuestra población, en este momento en curso son 178. De antes de ayer al día de hoy son 175. Del 13 de marzo que tuvimos nuestro primer caso, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué nos está sucediendo ahora? ¿Y qué pasará de aquí en más? Bueno, lo que sucedió se tomaron precoces medidas a nivel país, tanto sociales como sanitarias. Se exhortó a un confinamiento domiciliario, a un distanciamiento físico, interpersonal y social, pero con cierre de muchas actividades, educativas, culturales, deportivas, gastronómicas y laborales no imprescindibles, con el cierre de fronteras. Pero a nivel sanitario se tomaron muchas medidas: suspensión de cirugía de coordinación, todas las consultas preestablecidas, exhortación a no concurrir a servicios de puerta, salvo emergencias, y a que las instituciones de salud incorporaran metodología de comunicación a distancia, metodología que no estábamos acostumbrados, que estábamos incipientemente trabajando en ellas y que abruptamente tuvimos que empezar a trabajarla para tamizaje que aún no teníamos mucha experiencia de hacerlo por esta metodología. En el caso nuestro, a usuarias embarazadas, puérperas y recién nacidos. Consulta presencial prácticamente quedó y exclusivamente a patología oncológica,
interrupción voluntaria del embarazo y embarazo de alto riesgo. Luego de transcurridos los primeros meses, ¿qué encontramos? Que la curva de contagiosidad quedó aplanada, salvo algunos brotes, con una baja reproductividad del virus, esa reproductividad por debajo de 1, ahora estamos en 0.7, persistiendo la fase 1 del escenario, considerando que los escenarios de las pandemias o de las infecciones que pueden ser sistémicas pueden llegar a ser 3. El 1 de normalidad, que se considera aquel que tiene menos del 10% de la cama de CTI ocupada para esa patología. El escenario de contingencia o fase 2 es donde aún las unidades críticas son contingentes, pero no tienen reserva ninguna. Y el escenario del máximo de catástrofe, en algunos momentos, en algunos lugares del mundo ocurrió, que fue donde nos pudimos observarlo a través de las gráficas, que es la fase 3. Nuestro país nunca dejó de estar de la fase 1, nunca. Pero lógicamente en estado de alerta. Principalmente, ¿por qué? Por situaciones epidemiológicas de nuestra región. Ni que hablar Brasil, cono urbano y suburbano de Argentina, de Buenos Aires, Santiago de Chile, Perú, ahora Paraguay, una serie de situaciones que nos tenían en situación de alerta. Pero fíjense que al 26 de agosto, y esto es desde el día que tuvimos el primer caso hasta antes de ayer, el promedio que nosotros estamos teniendo día de infectados en un país de 3,5 millones son 7.4, de los cuales en actividad nunca llegamos a tener más de 300. En este momento estamos en 175. Y el R, el número de reproducción diario, antes de ayer era 0,69. Llegamos a tener en un momento 3. Cuando el país tiene número de producción de 3 o más, contenido, sostenido, mantenido en el tiempo, ahí sí nuestra situación puede dificultarse. Pero fíjense, al día de antes de ayer, que fue donde terminamos nuestros datos, pacientes COVID positivo internados, no en CTI, internados en cualquier sanatorio, menos de 40 años, ninguno. Obviamente, ni hombre ni mujer. Y cuando digo mujer, ninguna, obviamente embarazada o no embarazada, ninguna. Los que estuvieron por debajo de 40 años fueron todos con seguimiento ambulatorio domiciliario. Embarazadas internadas con COVID positivo, internadas ninguna. Al día de antes de ayer hemos tenido en todo nuestro país 7 casos, de los cuales 2 fueron en el momento del parto y 5 durante su gestación, todas con control domiciliario. Niños internados COVID positivo, ninguno. Antes de ayer estábamos en 76, seguramente estemos alrededor de 80. Ninguno de estos niños requirió internación. Recién nacido COVID, no internado, diagnosticado, ninguno, 0. Estas son las cifras nuestras de Uruguay. ¿Por qué hemos tenido estos indicadores que entendemos destacados? Primero, tenemos una muy baja densidad poblacional, 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando extrapolamos situaciones epidemiológicas de otros países, a veces son de 170, 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Son diferentes. Teníamos y tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud firme, en construcción, con algunas debilidades, pero firme. Y bien, si nos dimos cuenta la firmeza que lo tenía en el correr de estos meses que pasaron. Con un primer nivel de atención fuerte, consolidado, en donde muchos actores tuvieron mucho que ver, pero enfermería y medicina familiar comunitaria fueron líderes en el tema. Esos controles de ese personal evitó que las consultas fueran a las puertas sanatoriales. También con sistemas de emergencias médicos móviles que nuestro país, y sobre todo centros urbanos como Montevideo, se caracteriza por tener, y quizás en exceso, pero en esta ocasión sirvieron y mucho, justamente para descongestionar puertas de sanatorios y hospitales. Con una regionalización del tercer nivel de atención, CTI de adultos, que por suerte no lo precisamos, pero su regionalización fue un proceso de construcción de los últimos años y que nos dio esa tranquilidad para que los casos críticos que tuviéramos estuviéramos adecuadamente capacitados, en camas y en capacitación. Con una conectividad informática que no podemos colocar nuestro país en la bolsa
de países subdesarrollados como uno más, en absoluto. La conectividad de nuestro país es de país de desarrollo. Si nos habrá permitido ser esto un instrumento de mejoras sanitarias y educacionales, con un respaldo académico, técnico, científico. La Universidad de la República, Instituto Pasteur, instituciones científicas de investigación, los testeos, los miles de testeos que estamos realizando por día. Eso se ha logrado porque justamente la ciencia, con ciencia, es que podemos llegar a avanzar mucho más que otros países en desarrollo. La inversión en educación hoy está dando sus frutos. Esperemos que siga así. Con una adecuada comunicación, bien adecuada comunicación en este periodo gubernamental, adecuada comunicación de las situaciones y de las medidas sanitarias, pero con una amplia adhesión solidaria de la población. ¿Qué nos pasó durante los primeros meses? Casi nulos fueron los controles presenciales, embarazadas, puérperas y recién nacidos. Y aquí sí, nos tenemos que detener. Hemos tenido y estamos teniendo daños colaterales por la parapandemia de patologías crónicas no controladas ni diagnosticadas las inherentes al embarazo y al propio recién nacido. Dentro de las crónicas, obviamente, hipertensión arterial, diabetes, múltiples patologías que no fueron adecuadamente controladas y algunas de ellas ni siquiera diagnosticadas. La parapandemia, daños colaterales, de incertidumbres y temores frente a una pandemia de un virus desconocido, de alta contagiosidad, y aún extrapolando protocolos y recomendaciones de diferentes países y con otras realidades epidemiológicas. En el grupo obstétrico y con autorización de los coordinadores, es que voy a mostrar algunas de las conclusiones que trabajamos con Mercedes Pérez, decana de la Facultad de Enfermería, Alicia Alemán, obstetra epidemióloga, el profesor Claudio Sosa, que estuvimos durante meses trabajando. Una de las primeras cosas que encontramos y que nos costó muchísimo fue separar la bibliografía, tratar de ver la calidad de las mismas. Creo que nunca hubo en la historia de la medicina tanta cantidad de bibliografía que poco sirvió y tanto se publicó. Las revistas publicaban sin un adecuado proceso de revisión de los pares y simplemente por ser casos reportados, así se publicaban y así aparecían en todos los lugares del mundo. Y así se hacían muchas recomendaciones y protocolos. Ese proceso de investigación, revisión y publicación que llegó a que haya mucha credibilidad en publicaciones auditadas e indexadas, lamentablemente en este periodo en muchas revistas no fue así. Tuvimos que evaluar muchos trabajos, muchas revisiones, que realmente algunas son muy buenas, otras son incipientemente buenas y otras nos abren un muy buen panorama de aquí en más. Pero les puedo asegurar que más del 80% de lo que vimos tuvieron que ser desechadas. Muchas, de muchos países. Nosotros simplemente con esto lo que evaluamos son recomendaciones nuestras en base a bibliografía. Primero, que en el mes de abril, en el mes de mayo, teníamos que reiniciar un control presencial, o sea, hacer un desescalamiento de las medidas, tomadas en marzo, continuadas en abril, y las cifras, los datos, los indicadores de nuestro país no eran adecuadas para esas medidas tan drásticas. Por lo tanto, había que empezar entre abril y mayo el reinicio de controles presenciales, ginecológicos, obstétricos, puerperales, neonatales, obviamente, con medidas que fueran progresivas, monitorizadas, evaluadas, y tenemos siempre un plazo como para, si es necesario, ir para atrás. Pero para eso tienen que estar los protocolos claros, con un flujograma, un adecuado triage, eso es importante. No toda fiebre hoy es sinónimo de COVID, el triage es importante. Entonces una embarazada cuando viene con fiebre, hacer un triage con una anamnesis, con una semiología, y no simplemente por ese motivo dejarla de lado, porque puede terminar, como ha terminado, con patologías médicas y quirúrgicas, que no tienen nada que ver
con la afectación del COVID. Obviamente tratando de minimizar la movilidad de las gestantes. El reinicio de los controles de la patología ginecológica y sobre todo el reinicio de los servicios de apoyo a la salud sexual y reproductiva. Y con recomendaciones de bioseguridad para el equipo de salud, en los momentos que debe estar. ¿Cuál es la población de riesgo? ¿Cuál es la población que tiene mayor mortalidad para COVID? Indudablemente, mayores de 65. Se puede discutir a partir de 45, 50, pero mayores de 65 ninguna duda. Dentro de las comorbilidades hay múltiples, y ya nos vamos metiendo en el embarazo. Cuando hablamos de mayor riesgo, morbimortalidad, mayor de 65, puede ser mayor de 50 o mayor de 40. Ya nos vamos metiendo en la edad del embarazo. Obviamente la diabetes, pero sobre todo la obesidad y la diabetes tipo 1, con hipertensión arterial, patologías inmunocomprometidas, también lo son. Pero el embarazo por sí mismo, ¿es una entidad de riesgo? Entonces fuimos a hacernos varias preguntas. ¿Es el embarazo un factor de riesgo de enfermedad grave o muerte para la mujer que tiene COVID? El embarazo como entidad, como si fuera la obesidad o la diabetes o la hipertensión. Indudablemente las mujeres infectadas con COVID durante el embarazo hemos encontrado muchos trabajos, pero no han presentado una proporción mayor de complicaciones severas y de muerte que mujeres de similar edad no embarazadas. Tampoco es evidente que las mujeres embarazadas con COVID y que presentan cuadros severos tengan mayor riesgo o mayor mortalidad que las mismas embarazadas con otros cuadros respiratorios no COVID. Y para ello faltan trabajos aún. Por lo tanto, la conclusión hoy, más que buscar alguna revisión bibliográfica puntual que puede ser muy buena, no hay evidencia suficiente como para responder esta pregunta. El tiempo lo dirá. Pero hoy el embarazo por sí mismo no es una entidad de mayor riesgo de mortalidad, como sí estuvo en muchos lugares de que podían tomar licencias laborales mayores de 65, diabéticos, hipertensos, embarazadas. No lo es. En mujeres que adquieren COVID durante el embarazo, el feto o el neonato, ¿tiene mayor riesgo de muerte o complicaciones? De la evidencia analizada, no se desprende que haya mayor frecuencia de muertes intrauterinas o neonatales en mujeres infectadas por COVID si la comparamos con mujeres infectadas con otras virosis respiratorias, porque obviamente las insuficiencias respiratorias, las hipoxias, las asfixias, traen, como muy bien planteó Fernanda, todas las alteraciones placentofetales. Pero acá estamos hablando de infección respiratoria COVID, comparémosla con infección respiratoria no COVID, porque todas llevan su morbilidad. No hay ningún trabajo que hoy haya demostrado que el COVID tiene mayor mortalidad que otras infecciones respiratorias durante el embarazo. O sea, para contestar esta pregunta precisamos un mayor N. Las mujeres que adquieren COVID durante el embarazo tienen mayor riesgo de complicaciones obstétricas vinculadas a la infección. Si bien es cierto que con la bibliografía analizada impresiona ver un aumento en la frecuencia de partos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, no es consistente. El nacimiento por cesárea muchas veces fueron por las parapandemias, para evitar el trabajo de parto en sí mismo, que por la necesidad de la cesárea en sí. Ese es un dato que lo analizaremos después de pasado un buen tiempo a nivel de la parte obstétrica. Por lo tanto, hay reportes que sugieren que estas complicaciones puede haber una asociación, pero esta asociación no es consistente debido a la heterogeneidad de las poblaciones seleccionadas en los estudios. Encontramos muchos estudios, pero con poblaciones que no eran homogéneas, tanto por edad gestacional como por morbilidades de la propia mujer en sí misma. Hoy la respuesta es, no es posible, con el nivel de evidencia existente, establecer una causalidad entre infección COVID y esas complicaciones obstétricas. Las mujeres embarazadas por COVID tienen más probabilidad de transmitir la enfermedad al resto de la comunidad.
Y hay algunas series que informan que hay un porcentaje muy elevado, Fernanda lo mostró, de mujeres asintomáticas embarazadas, aún no confirmadas con revisiones. Por lo tanto, de las revisiones hechas no se desprende que la mujer con COVID embarazada tenga más probabilidad de contagiar a su entorno que la mujer no embarazada. O sea, la embarazada y la no embarazada tienen las mismas posibilidades de contagiar asintomática una u otra. Por lo tanto, el hecho de estar embarazada no aumenta esa posibilidad. Pero para todos lo decimos, la producción científica es vertiginosa, la evidencia puede cambiar en corto o mediano plazo, por lo tanto hay que revisarla con mucha frecuencia. Por último, la última pregunta, ¿es posible la transmisión vertical? Y una vez que ocurra la transmisión vertical, ese recién nacido que nace, ¿es posible que contagie? La evidencia existente no documenta con certeza la probabilidad de transmisión vertical, pero al momento actual se reportó un caso en Francia de transmisión vertical y ahí sí es indiscutible. Ya lo voy a presentar. Pero el recién nacido que nace de una madre COVID positiva, al día de hoy, excepto ese caso que estamos hablando, no ha habido ningún recién nacido positivo y los pocos recién nacidos positivos han sido por transmisión horizontal que se contagiaron luego de nacido, ya sea en el área de trabajo de parto o en el equipo de salud o cercano a la familia de ese recién nacido. Pero, obviamente, ningún recién nacido de ellos ha contagiado absolutamente a ninguna persona. Por lo tanto, y esto sí lo quiero decir, se encontró un caso COVID positivo, el primer caso francés, el equipo Daniel de Luca del Hospital Universitario Seclay de París, así lo ha demostrado, así lo ha constatado, y realmente fueron maternas, placento, umbilico, neonatales positivas. La bibliografía para todas estas revisiones fueron múltiples. Realmente algunas muy interesantes, muy difíciles, algunas fueron con otros idiomas, con otras realidades, con otros países. Pero sí quería detenerme con respecto a qué recomendaciones en el parto y qué recomendaciones en la asistencia del recién nacido. Fernanda lo dijo, tuvimos posibilidad de trabajar distintas sociedades científicas y cátedras en las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública que realizamos en abril. Y también realizamos para el PROCEL recomendaciones específicas, porque cada institución debe tener protocolos hechos a su institución, dependiendo lógicamente de la normativa del Ministerio, pero son poblaciones diferentes. Síntesis de estas recomendaciones. Primero, dependerá de las manifestaciones clínicas de esa madre, si es asintomática, si es una dificultad leve o si es una insuficiencia respiratoria severa. Así como la característica del recién nacido. No es lo mismo esperar madre COVID pretérmino o término, que sea fíctico o que sea portador de una malformación congénita independientemente del COVID. Pero en ese momento es hijo de una madre COVID. Primero, ligadura oportuna de cordón. No hay evidencia para contraindicarla. Continuar. Contacto piel a piel, y aquí sí me quiero detener. Hay que, previo al parto, de ser posible, hablarlo con la familia, hablarlo con la madre y explicarle riesgos, beneficios, lo positivo que tiene el contacto piel a piel, y que es mucho. Estamos hablando de una mujer COVID que quizás pueda estar en ese momento con tos, con catarro, con resfrío y con fiebre. El contacto piel a piel en ese momento hay que hablarlo. En caso de ser positiva su respuesta, se toman determinadas medidas de higiene. En caso de ser negativo, obviamente no se realiza el contacto. La asistencia del recién nacido, hijo de madre COVID positiva, como ya vimos en el mundo, casi 25 millones de infectados, se reportó un caso. ¿Cómo, cuántos y de qué manera recibirlos? En áreas físicas adecuadas. Recién hablando con el profesor Tomasina, el lugar de la sala de parto es un lugar de riesgo para una madre COVID
que pueda transmitir a todo el equipo de salud durante las horas que realiza el trabajo de parto. Obviamente, en el momento del nacimiento, si el neonatólogo o el que esté realizando así la asistencia recibe el recién nacido, le muestra al niño, y si previamente no se pusieron de acuerdo en que no haya contacto piel a piel, se retira ese recién nacido y se puede colocar en una sala contigua o en un área separada de la sala de parto en sí mismo. El equipo de salud que reciba al recién nacido debe tener la medida de protección, pero cuando se traslada ese recién nacido, no es necesario tratar a ese niño con las medidas de protección personal como si fuera un recién nacido con neumonía, infectado, como pasa en los pacientes que lamentablemente tenemos en el CTI. Y a eso voy, la reanimación neonatal de estos niños. Si el recién nacido no es asfíctico o es un pretérmino de 1 kilo, seguramente si lo separamos inmediatamente al nacer y lo colocamos en un área contigua, separada, en un área de estabilización y reanimación, no estamos intubando un adulto con neumonía COVID positiva que infecta. Vamos a intubar un recién nacido de 900 gramos que nació porque tuvo determinada patología materno, placento, fetal, con un recién nacido que no infecta y que no tiene una neumonía por COVID. Al día de hoy, con 25 millones de infectados, en 1 año, 2 años, 3 años, quizás las evidencias sean diferentes. Y ni que hablar en Uruguay. Por lo tanto, es mayor el riesgo, porque nos pasó, de tener las gafas, de tener todo el equipamiento del neonatólogo intentando intubar un recién nacido con una sonda endotraqueal número 2 de 900 gramos, es mayor el riesgo de no poderlo intubar, de traumatizarlo y de realizar una inadecuada reanimación, que el riesgo que tenga ese recién nacido que nació y se separó a una sala contigua, a que contagie al médico. Ese es uno de los temas que queremos hablar, daños colaterales de extrapolar protocolos de CTI de adultos COVID positivo, de pacientes graves con neumonía que infectan, a recién nacidos, que muchos de ellos son hijos de madre sospechosa, y que en nuestro Hospital Piedra Rosell, al día de hoy, 3.980 exámenes se han realizado desde el 29 de abril en pediatría, en obstetricia, ginecología, todos negativos. Por lo tanto, derivar al recién nacido a donde corresponda según la clínica de esa madre y también según el diálogo que haya. ¿Puede ir a alojamiento? Claro que puede ir. Si la madre clínicamente está bien y se mantienen adecuadas medidas de higiene y de separación interpersonal de 2 metros entre la madre y el recién nacido, y la madre cuando va a darle pecho, que es el tema que nos vamos a tocar ahora, que debe estar indicado, debe estar estimulado, salvo que la clínica de la madre no lo permita, obviamente con una buena higiene le da pecho y después vuelve a colocarlo en una habitación contigua. El alta neonatal depende del domicilio, y esto es algo que queremos dejar claro. No es lo mismo la vulnerabilidad de determinadas poblaciones. Hay domicilios y domicilios. Por lo tanto, el recién nacido, si se va con una madre COVID positiva, debemos controlar el domicilio y debemos saber si se pueden o no mantener adecuadamente la distancia y la higiene con respecto a esa madre y a ese binomio. Los invito después a ver las recomendaciones que realizamos en el Hospital Piedra Rosell para ver todo el organigrama. La lactancia en la materna, no hay duda. Estimular la lactancia. Pero primero es lo primero. Veamos la clínica de esa madre. La decisión de la lactancia debe ser tomada por la madre y obviamente por el equipo que lo controla. Porque puede perfectamente la madre decidir continuar la producción láctea y evitar la lactancia indirecta durante esos primeros días. Si es una madre grave, si es una madre con insuficiencia respiratoria, obviamente. La medida de equipo de protección personal para ella, para el equipo de salud, pero la limpieza, la higiene, el contacto piel a piel, que es recomendable, pero recordar que los pocos recién nacidos que hemos tenido COVID positivo han sido, en el mundo estoy hablando, han sido justamente por infección horizontal.
excepto este de París de hace unos días atrás. Luego de la lactancia, si se puede mantener en una habitación contigua. Primero es lo primero, si la madre decide realizar lactancia directa, perfecto. Si la madre decide realizar lactancia por pecho ordeñado, también extremar las medidas en el extractor de leche en la medida que se realiza dicho procedimiento. Monitorizar adecuadamente la salud del binomio presencial y por telemedicina una vez que se da de alta. Y terminando, el objetivo debe ser encontrar el justo equilibrio entre la humanización, que la hemos perdido, en la asistencia del parto y del recién nacido, respetando los derechos adquiridos por las mujeres, que algunos los hemos avasallado, y de sus hijos, sin que esto conlleve un riesgo al equipo de salud, al binomio madre-hijo y al núcleo familiar ni a la comunidad. Y quería simplemente terminar mostrándole, esta es una foto de nuestro Pedro Rosell de estos días, de trillizos que nacieron, obviamente en ambientes diferentes. Yo más que llamarlo una nueva realidad, una nueva normalidad, prefiero llamarlo diferente realidad. Y bueno, pero que nunca falte esto, que a pesar del tapaboca se ven la sonrisa de los padres. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy bueno, le vamos a pedir a Mercedes ahora que nos acompañe. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. El equipo de Psicología Médica aportando a esta teleclínica es el profesor D'Apueto, la profesora adjunta Cecilia Durán, bueno, y yo. Yo hoy soy la encargada de presentar. Vamos a ver aspectos psicosociales, ¿no? Para eso vamos a ver estos diferentes puntos, muchos ya fueron abordados por las excelentes presentaciones de Fernanda y de Daniel, así que vamos a intentar ir rápido para dar espacio también al intercambio. La teleconsulta, como han hablado, nos hemos tenido que adaptar rápidamente, es verdad, pero a veces no consideramos ciertas dificultades que puede haber con las usuarias en el uso de estas técnicas, ¿no? Bueno, establecer el medio, como decían, si es telefónico, si es videollamada, el problema es si va a ser desde nuestro número particular, que muchas veces no queremos hacer uso con las usuarias de número privado, si hay alguno disponible, verificar la disponibilidad de la otra persona, pero también, por ejemplo, si tiene datos, si usamos por medios que requieran datos, y sobre todo queríamos remarcar e indagar sobre la libertad para hablar o confidencialidad, ya que nosotros hablamos con la persona y muchas veces no tomamos en cuenta preguntar en qué circunstancias está, y a veces está acompañada por personas que no le permiten hablar con libertad. La importancia de dar mensajes claros, la comunicación asertiva lo mejor posible, cuidar el ritmo del diálogo, ya que cuando la consulta es telefónica o por medios de telemedicina, las pausas y los silencios a veces se resultan más difíciles de sostener. Esto hace que el ritmo del diálogo sea como muy rápido y no brinda como esa pausa u oportunidad para que puedan hacer preguntas particulares las usuarias, por eso la importancia de generar un espacio de preguntas. En policlínica, bueno, como lo han mencionado, estuvieron suspendidas de alguna manera y después muchas veces las mujeres tuvieron que ir solas y su preferencia era estar acompañada. Eso, cada institución, esto de la inequidad en las instituciones, cada institución lo está manejando, pero bueno, muchas veces las mujeres sienten esta ansiedad por la consulta y se les suma la situación de no poder estar acompañada. Establecer pautas claras que modelen comportamientos seguros, lo decíamos en el sentido de que, bueno, tenemos que tener idea qué noción del riesgo de contraer el virus tiene la mujer y su entorno, y poder hablar claramente sobre qué condiciones tiene que tener y de cuáles dispone para tener. Y obviamente en lo presencial también generar un espacio de preguntas. Las ecografías han sido todo un tema en este momento también por esta situación de si pueden estar acompañadas o no. Recordar que el momento de la ecografía, por lo general en las mujeres embarazadas, es un momento significativo
al cual concurren con ansiedad, miedos y buscan la conexión. Un autor francés hablaba del turismo parental, ¿no? Esta oportunidad de ver a su hijo, de verificar y sobre todo de reducir las ansiedades, esta búsqueda de garantía de que está todo bien. Tenemos que seguir teniendo presente que la ecografía es un momento, un pilar importante en el proceso de gestación, y bueno, la posibilidad de estar acompañado, la posibilidad de grabar, no sé si se sigue grabando de hecho ahora o no, sí. O dar la foto, bueno, con el celular podrían grabar, para poder compartir este momento, pero bueno, siempre ha sido un momento especial. Sobre la valoración del estado de ánimo, bueno, siempre indagar antecedentes de ansiedad o depresión en la mujer, elementos agudos, y esto es lo que se suma a la pandemia. La pandemia ha como exacerbado algunos cuadros, es una situación de crisis y de crisis mundial en la que estamos todos inmersos, y bueno, es importante prestar especial atención a estos elementos. Las vivencias de soledad o aislamiento, que pueden estar exacerbadas también por el distanciamiento físico, la frustración de que no sea como lo esperaban, esto es como muy difícil, siempre el embarazo es especial para una mujer, pero bueno, el que lo tenga que vivir de una manera que no era como visualizaba vivirlo, puede repercutir en estos elementos, y el equipo de salud lo que puede es recurrir a recursos personales y del entorno. Yo muchas veces a las mujeres les digo, bueno, si tenés algo que uno como guarda o resguarda para momentos difíciles, este es el momento difícil, este es el momento de recurrir, por ejemplo, a pedirle a alguien cercano que valore, que la acompañe más, o que esté, o que la llamen, el poder solicitar ayuda. Trajimos, hay un estudio de depresiones maternas, es del 2011, que lo hizo Corvo de Fey y Nora de Olivera, que daba que las mujeres uruguayas había como una prevalencia del 16,5 de deprimidas, y más o menos están de acuerdo con cifras en otros lugares también. Pero lo importante, bueno, es saber que ahora los estudios, que no hay nacionales, pero a nivel internacional están dando más, ya lo vamos a ver. Esto parecido a lo que decía Fernanda hoy, que se vio en Colombia, de cómo el nivel de instrucción o los niveles socioculturales pueden incidir en la depresión. Esto en el 2011 ya lo veían acá, cómo según la cobertura mutual había diferencias en la prevalencia de depresión. El estudio colombiano que ya trajo Fernanda habla de cifras, es un estudio de más o menos 960 mujeres, habla de cifras de hasta un 50% con elementos de ansiedad y un 25% con depresión. Esto se está viendo a nivel internacional también, estudios de Inglaterra hablan incluso de un poco más, llegan hasta 37% de elementos de depresión en las mujeres embarazadas durante la pandemia. La valoración de violencia doméstica también nos parece muy importante. El encierro y la convivencia ha hecho surgir o agudizar situaciones de violencia, esto lo han declarado desde diferentes lugares. Uno como prestador de salud tiene que indagar si tiene más discusiones o conflictos en su hogar, si estos conflictos le producen miedo, si se siente en riesgo, esa es una percepción que tenemos que tener mucho en cuenta. Si tiene a quién recurrir, esto nuevamente hablando de a veces como ayudar a detectar recursos disponibles, y si necesita hablar de esto. Lo importante para el equipo de salud es retomarlo en los siguientes controles. Muchas veces abordamos este tema, a veces no nos sentimos del todo cómodos, lo abordamos una vez y creemos que con eso alcanza, y en realidad es necesario brindar el espacio. Nos pasaron, algunos de estos datos fueron tomados de la página web oficiales del MIDES, es el número al que se llama el 0800 41 41, y la segunda columna, que son las llamadas de este año, en realidad fue por una consulta personal a través de la doctora Irene Petit, que me hizo llegar los datos. Acá se ve claramente
cómo aumentaron las llamadas en marzo y sobre todo pensando que la declaración de la pandemia fue a partir del 13 de marzo, o sea, seguramente no está discriminado en qué semanas, pero habrá sido el aumento. En abril llegaron a 2.231 y en julio, son los últimos datos, volvemos a números un poco más parecidos a lo de antes de la pandemia. Y creo que esto muestra claramente cómo ha sido la evolución también del confinamiento, bueno, de la cuarentena voluntaria. El grado de preparación a lo que vendrá es muy importante en todas las mujeres siempre en el embarazo, de cómo visualizan que va a terminar el embarazo o se va a realizar, pero está sin duda muy aumentado ahora, ¿no? Son tiempos de incertidumbre para todos, naturalizar posibles emociones negativas y temores, habilitar a que los puedan expresar las mujeres, ayudar a anticipar de forma realista de qué va a poder ser, lo que decíamos de ayudar a acceder a recursos personales, familiares y sociales disponibles, y bueno, lo que traía Fernanda también, las clases preparto, que se están realizando casi todas por modalidad Zoom, y bueno, la dificultad que puede presentar para el intercambio, la expresión de temores, según las características de cada mujer. En el momento del parto de concurrir, ya lo expresaron más que claramente Fernanda y Daniel, pero bueno, está el miedo al contagio, el miedo, tanto se dijo, de evitar ir a la institución, puede tener miedo al contagio la mujer, la situación de tener que pasar por un hisopado, los temores que hubo al inicio de que el acompañante no pudiera estar, eso fue diferente de institución a institución, ahora creo que ya se generalizó claramente que sí puede estar y que siempre pudo estar el acompañante. Bueno, cómo manejar lo inesperado y la familia próxima. Esto es simplemente para pensar que el momento del parto siempre es manejado de alguna manera por las familias de formas diferentes. Hay quienes apenas tienen señales de que es momento para ir a la institución, llaman a toda la familia y toda la familia iba en un momento. Hay otros que prefieren avisar, por ejemplo, después que ya sucedió el parto. Esto igual se ve sumamente modificado ahora en tiempos de pandemia. El puerperio en el servicio, decimos, bueno, lo que necesitan estas familias es conocerse, esto se ve de alguna manera distorsionado, la lactancia ya lo abordó muy bien Daniel, pero bueno, puede estar alterada, siempre es un momento de estrés para las mujeres, de cómo la va a poder llevar adelante, las visitas, lo que decíamos, y la presentación en sociedad están fuertemente alteradas ahora. En la llegada a casa, para nosotros el principal objetivo es encontrar el ritmo, ¿no?, entre los padres o los cuidadores y el bebé. Las rutinas son agotadoras, la posibilidad de anticiparle a la madre esto, y más si hablamos de que, por ejemplo, las compras de comestibles diarias también hay que lavarlas, o sea, las rutinas ya están siendo agotadoras ahora para nosotros durante la pandemia, en estas situaciones mucho más. El cómo ayudar a la mamá a cuidarse ella para poder cuidar y el resto de la familia. Aquí ya estoy terminando, pero acá quería remarcar de que muchas veces las familias se sienten ausentes o que no saben cómo ayudar, y en realidad hay muchas formas de seguir ayudando. Por ejemplo, esto de llevar los alimentos ya preparados o de hacer las compras y llevarlas ya con los cuidados que requieren, que no necesariamente es estar dentro de la casa y compartir el tiempo, pero bueno, retirar la ropa del bebé diariamente y entregarla lavada y planchada, no sé, se me ocurren muchas formas en las que uno puede seguir ayudando sin estar conviviendo en el mismo lugar. O sea, nosotros recomendamos el poder pensar con las mujeres estas opciones y el poder ayudar a encontrar formas creativas, que seguramente a mí no se me ocurren, pero muchas mujeres las deben de haber vivido. Y para finalizar, el pensar ante qué familia estamos. Acá hay dos fotos que representan la llegada del bebé, ¿no? Nosotros como prestadores tenemos que saber ante qué tipo de usuaria estamos. Si son los que están tomando 1000 precauciones y lo tienen claro, y tal vez lo que tenemos que ayudar es como a habilitar o permitir alguna cosa más,
o si son familias, acá en realidad las dos son de un medio socioeconómico alto, lamento que no traje fotos más inclusivas, pero bueno, o familias que están haciendo realmente como si no hubiera pandemia y están todos visitando al bebé, ¿no? Había muchas otras imágenes que hubiese traído, que son los baby showers, por ejemplo, que es un momento que es una moda que se está imponiendo en nuestro país. Y bueno, si uno busca en Google, en realidad baby showers en pandemia los están haciendo tipo drive-thru, yo no sabía, pero son los autos que pasan enfrente a las casas y dejan un regalito, saludan desde el auto, bueno. También un medio socioeconómico alto, obviamente. Pero, bueno, ¿ante quién estamos? ¿Dónde vamos a enfocar las recomendaciones que vamos a hacer? ¿No? Si son aquellas como para habilitar y permitir algunas cosas y en realidad reducir las ansiedades y los miedos, o si no aquellas que tenemos que decir claramente las recomendaciones que deben ser en este momento para la pandemia, que tal vez no las están tomando en cuenta. Y bueno, la bibliografía, como decían, es amplia y mucha, y hasta que llegamos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, fueron imponentes, muy buenas las presentaciones, de mi opinión. Creo que es verdad que les pedí muchas cosas y creo que cumplieron con creces y más de lo esperado. Y yo quería arrancar a hacer algunas preguntas. Quería arrancar con el profesor Tomasina, que lo invitamos especialmente, porque el tema laboral, creo que acá yo les comentaba, para mí tiene dos vertientes importantes a tener en cuenta. Uno es la embarazada, que un poco, por ponerlo traía también a colación, bueno, ¿qué riesgos hay? ¿Qué opciones hay dentro de lo que es la incertidumbre todavía en la que estamos en esta situación? ¿Y qué recomendaciones o qué podemos plantear respecto a la embarazada y el medio laboral y en la situación actual, con el conocimiento que hoy tenemos y en esta nueva apertura que estamos teniendo también como país de volver a las actividades cada vez más? Y por el otro lado, lo del personal de salud, pero capaz que lo dejamos para dos partes para no atomizarlo, pobre. Bueno, primero, gracias, Mariana, y estar participando siempre es un placer con los colegas, con los compañeros y amigos y en el marco de este proyecto, además. A mí me parece que el tema del COVID descubrió distintas facetas en nuestra sociedad de distintos problemas, porque es un fenómeno complejo que va más allá de lo biológico, eso está muy claro. Y aquí tenemos el tema género, transversal, trabajo y embarazo, la particularidad del embarazo. Creo que inicialmente nosotros desde el área de la salud laboral, por ejemplo, ocupacional, nosotros planteamos casi con criterio precautorio, no preventivo, es decir, precautorio porque no conocíamos, por el desconocimiento y la falta de evidencia, la necesidad de proteger a la mujer embarazada y en el trabajo. Y hoy la evidencia ha ido demostrando que no aparecen, tanto Nosar, la profesora Fernanda, como Daniel Borbonet, plantearon claramente la evidencia que hoy hay al momento, obviamente, de que no resulta ser una situación que agrave el pronóstico de la infección como tal con COVID. Ese criterio inicialmente lo tomamos y planteamos en el marco de protocolos que hoy están y que me parece que deben ser revisados parcialmente en ese sentido. Lo que se mantiene quizás es el concepto, y ahí que ha descubierto algunas situaciones que no estaban protegidas adecuadamente. La mujer en el lugar de trabajo embarazada tiene dificultades frecuentemente de una serie de otros factores de riesgo frente a una situación fisiológica, psicológica diferente. Obviamente el embarazo es un hecho trascendental en una mujer y en el trabajo como tal. Entonces me parece que ahí el mantener algunos criterios, por ejemplo, dado las mismas razones fisiológicas, cambios inmunológicos que fueron presentados al inicio de la charla, me parece que justifica que en algunos lugares de trabajo, en particular
como clasifica la OSHA, es decir, la Administración de los Estados Unidos en cuanto a salud y seguridad en el trabajo, en aquellos puestos de trabajo de alto o muy alto riesgo, es decir, básicamente lugares donde hay generación de aerosoles y que en particular en los procedimientos de atención a la salud, donde frecuentemente además la población trabajadora del sector salud es femenina, son lugares que deberíamos seguir protegiendo con la reubicación o eventualmente el trabajo a distancia de algunos de estos de esas situaciones. Esa protección para aquellas zonas o áreas de alto o muy alto riesgo creo que sigue o debería seguir siendo un criterio a considerar. Trabajos en donde es muy bajo o mediano el riesgo de transmisión, parece ser quizás favorable, porque recordemos que el trabajo tiene esta dualidad. Por un lado es un riesgo, pero también es un factor de satisfacción. El aislamiento que estaba comentando Viera, la profesora, en el sentido de las dificultades que genera, el trabajo es un espacio de colectivización, de socialización, de apoyo colectivo. Por tanto, hay que medir también en ese sentido, en la medida que el riesgo es bajo de infección, y en esta situación epidemiológica que claramente mostró Daniel, con R que están por debajo de 1, con una muy baja circulación comunitaria, entonces tenemos que medir cuánto también aporta a la mujer, en todo sentido, la situación de estar en el ámbito laboral, dándole sentido también a su profesión, a su desarrollo como persona. Creo que ahí hay una primera reflexión, es decir, la importancia de entonces, a partir de la evidencia, primero, pensar que es, salvo, para mi entender, las áreas donde son de alto o muy alto riesgo, no deberíamos exponer por esta condición fisiológica, inmunológica que supone el embarazo, exponer a riesgo, donde hay riesgo de transmisibilidad del COVID. Y los otros lugares de trabajo yo más bien pensaría en el sentido de lo positivo que significa que la mujer en el periodo que justamente no está cubierto por su licencia maternal como tal, pudiera realizar esas tareas, en la medida que no la exponga por otros riesgos laborales que a veces, y por eso decía, desnuda algunas situaciones que no hacen posible el cuidado de la persona y de su embarazo, de la mujer y de su trabajo. Entonces, creo que en ese sentido yo me reflexionaría a partir de los aportes en ese sentido, ¿no? Es decir, del cuidado para estas áreas, altas y muy altas riesgos de transmisibilidad, la posibilidad de la reubicación o la licencia, dependerá de las posibilidades reales. Y en los otros sectores, el mantener la situación laboral creo que es un beneficio, evita el aislamiento social, abre otros espacios de convivencia como tal y respeta además el desarrollo profesional y personal de las personas. El trabajo en ese sentido tiene un fuerte componente en cuanto a desarrollo e inserción social. Bueno, buenísimo, la verdad, muy clara la exposición. Y hay muchos aspectos que capaz que uno no maneja cuando piensa en el tema, ¿no? Que solamente a veces en la ecuación pone el riesgo biomédico inmediato de la infección, y capaz que no tantas cosas que hacen tanto o más a veces a las definiciones. Le voy a pedir a la doctora Liz, que creo que está conectada, si allá la veo. ¿Cómo estás, Clara? Buenos días. Muy bien. Sé que ayer tuvieron una teleclínica con mucha participación y que estuvieron discutiendo particularmente de algunos casos con seguimiento y con trabajo por parte del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria en el territorio,
y quería aprovechar la participación de ustedes y todo su conocimiento y experticia en el área para que nos puedan hablar algo de las nuevas formas de asistir, acompañar, controlar el embarazo y el recién nacido en este contexto, con estas nuevas modalidades de la telemedicina, con el rol de la medicina en el domicilio y con la situación que hemos venido viviendo en nuestro país respecto a sus experiencias y perspectivas. Bien. Bueno, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la invitación y gracias a los demás compañeros por las presentaciones que fueron riquísimas y bueno, agradecida de participar en este proyecto de la Universidad de la República. Yo quería puntualizar algunas cosas que tenemos desde nuestra corta experiencia y bueno, es lo que tenemos para compartir. Nosotros, desde la medicina familiar y comunitaria, el embarazo y la atención del recién nacido resultan una crisis en el ciclo vital familiar, una crisis en el buen sentido, una crisis normativa, crisis en el sentido de que hay mucha movilización y que siempre es bueno estar cerca. Entonces, el embarazo, el control del embarazo, en particular, en general, fuera de los tiempos de pandemia, nos requiere una atención especial, y nos requiere bastante tiempo, nos requiere eso que decía Mercedes, ¿no? Frente a qué familia estoy, frente a qué embarazada estoy, cuáles son las perspectivas. Entonces, veníamos así, y el marzo, de pronto, se dieron todas estas cosas que ya se explicitaron claramente, de todos esos mensajes contradictorios de que no podés venir, de que te van a atender en tu casa, de que te van a llamar por teléfono, que se implementó de pronto la telemedicina, que yo no le diría telemedicina, principalmente la atención telefónica, con todas las limitaciones que ya se explicaron claramente, con muy ninguna, muy escasa o nula formación de parte de los técnicos, que es una modalidad nueva que requiere formación. Nadie de nosotros tuvo en la formación de facultad ninguna aproximación a esto, pero sobre todo porque no había un proceso de validación por parte de las usuarias y de los usuarios. O sea, cuando se establece una relación tiene que estar de las dos partes validado, y la mayoría de las personas que hemos atendido no tenían una experiencia previa en lo que es telemedicina, y eso es una limitación importante. Es una atención por teléfono, es una atención con videollamada, bueno, eso no fue progresivo, fue de golpe, y bueno, frente a esa situación, y considerando lo que dije antes de lo importante que es esta etapa de la vida de las personas y del ciclo familiar, donde se movilizan muchas cosas, donde aumenta muchas veces la violencia, donde hay sentimientos encontrados, donde están los hermanos, donde hay que ver muchas cosas, entendimos que por telemedicina no lo podíamos hacer, considerando que eran personas que ya conocíamos, ¿no? Entonces, en muchos casos optamos por la atención en domicilio. No es muy ortodoxo, pero realmente son de estas cosas que vivimos y que creemos que una vez pasado esta etapa, vamos a tener que mantener. La instancia a domicilio nos ha resultado sumamente valiosa porque se pueden identificar otras cosas que no se veían en el consultorio. Primero, que está la familia, que están las dudas, que se expresan con más claridad los temores, muchas veces, ¿no? Permite ver un escenario donde va a llegar al recién nacido, que desde el consultorio a veces es más difícil. Es la visita domiciliaria que nosotros les decimos, que muchas veces se reserva a las personas con enfermedades crónicas, que tienen dificultad para ir al consultorio, pero que claramente hasta la fecha, con las mujeres, con las embarazadas y con los recién nacidos no lo habíamos experimentado. Y realmente es una oportunidad que permite asesorar, acompañar, hablar de los temores, porque las personas tienen muchas dudas, y nosotros desde el consultorio hacemos recomendaciones, tratamos de desmitificar, de acompañar, pero tenemos que tener en cuenta que esas personas después tienen a familiares, a vecinos que también tienen sus mismos temores y que los replican y que después están 24/7 con ellos. Entonces hay que ser muy claro a la hora de desmitificar
y cuando hay dudas hay que clarificar, hay que plantear las dudas, y también la oportunidad, bueno, de estar disponibles. Sabemos que estamos con mucha incertidumbre, pero tratar de llevar las mayores certezas. Entonces, la experiencia no es mucha, es acotada desde este tiempo, pero bueno, en lo personal, trabajo en zonas rurales, y ahí ha sido sumamente buena la experiencia. ¿Y con quién hemos hecho esto? Bueno, no lo hemos hecho solos, porque los médicos de familia tenemos además todos los otros pacientes, entonces hemos apelado al equipo, que a veces cuando lo tenemos, eso es lo mejor que nos pasa, con enfermería, a veces en algunos lugares que tenemos el privilegio de contar con una obstetra partera, hemos podido conformar un equipo, y algunas veces podremos ir los médicos de familia, otras veces otros integrantes de los equipos, o tener un acompañamiento al mismo tiempo por parte del equipo, de manera que esas personas se sientan acompañadas, atendidas, y que tengan accesibilidad a los servicios. Otra de las cosas que para mí fue fantástica y que surgió por esto, pero que podría haber estado de antes, es lo que ya mencionaba, las clases por Zoom. Como les decía, muchas veces las personas que viven en el medio rural no estaba implementado esto, y las clases de preparto estaban o las pagaban en forma particular, o era un beneficio del que no usufructuaban porque no tenían la posibilidad de desplazarse, a veces 100 kilómetros, 50 kilómetros. Entonces, esto, de alguna manera, mejoró muchísimo el acceso a esos beneficios, que creo que esto es de las cosas que vienen para quedarse. Y bueno, y otras de lo que nos ha traído es que ayer lo hablábamos en la clínica que se presentaron 2 casos de Montevideo y Canelones, es el rol que tienen las redes comunitarias, que a veces no son institucionales, pero sí son redes fuertes, redes que nos ayudan a sostener y que nos sostienen a todos. Y en esto también quiero hacer énfasis, porque muchas veces eso que quizás no sea lo más oficial, o no sea lo que más se ve, es lo que más respuestas da. Entonces, no quiero extenderme, pero realmente para nosotros entendemos que este tiempo nos ha traído muchas dificultades, como se decían, pero también nos ha ayudado a encontrar otras formas de acompañar a la población, de dar respuestas que antes no estaban, y que de alguna manera esto lo precipitó, y estamos, bueno, en el camino, descubriendo, pero bueno, rescatar eso de que el tiempo del embarazo, la llegada del recién nacido, es un momento importante en la vida de las personas, pero de las familias también, y nosotros como médicos de familia es importantísimo eso de identificar recursos, identificar temores, valorar la familia, en qué momento ocurre eso tan importante, y ir siguiendo de muy cerca. Y la verdad que la atención en domicilio nos ha permitido aproximarnos a eso. Bueno, no sé, más o menos eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Clara. Realmente, sí, tenemos muchos desafíos en el momento actual en la asistencia. ¿Tenemos alguna pregunta a través del chat? Le vamos a pedir a Borbonet, a ver, porque hay una pregunta que nos hace una persona en el chat, que es sobre el neonato, respecto a las manifestaciones y la evolución del COVID en los neonatos. Sí, son casos reportados, hay muy poca revisión de series. Hoy por hoy hay muchos recién nacidos, hijos de madre COVID, que por distintas circunstancias se les realiza una cesárea antes del término. Entonces tenemos un pretérmino, que no es que haya sido un pretérmino COVID, sino que es un pretérmino hijo de madre COVID. Y ahí es como cualquier otro pretérmino. En los casos reportados que hay de recién nacidos que hayan dado positivo el COVID, han sido horizontales y no han tenido sintomatología, sino que han sido asintomáticas, y algunos han tenido, o porque fueron con algún grado de asfixia,
o porque fueron prematuros, la misma evolución que cualquier otro recién nacido con asfixia o por prematuro. En el caso concreto del único, por lo menos hasta ahora, diagnosticado como transmisión vertical, sí tuvo una sintomatología neurológica que según los autores lo plantean similar a la sintomatología neurológica que tiene el adulto, pero que también fue el término tardío, que tuvo elemento de asfixia, que en la evolución estuvo internado en STI y que evolucionó bien. Por tanto, si la pregunta es, ¿cuál es la sintomatología del recién nacido COVID positivo? Los pocos que hay son asintomáticos. Y algunos de ellos han requerido algún tipo de tratamiento por ser prematuros o por ser asfícticos, pero eso es independientemente del COVID. Muchas gracias, Daniel. Tenemos una persona del público que tiene la mano levantada, que creo que no sé si es que quiere hacer una pregunta. Alicia Lago, ¿puede ser? Hola, buenos días. Buenos días. Excelente las exposiciones y la verdad que estoy muy contenta de escucharlos. Soy Alicia Lago, soy obstetrapartera, soy la presidenta de la Asociación Obstétrica del Uruguay, y simplemente decirles que cuando saltó lo del 13 de marzo, todo el tema de pandemia, hubo una gran preocupación por parte de las colegas de todo el país. Bueno, ¿cómo hacíamos? Si hacíamos la consulta igual presencial, que si no la hacíamos, si iban a hacer visitas a domicilio. Entonces, bueno, la idea fue que, bueno, a ver, que cada una, según la institución, íbamos a ir haciendo lo que más o menos pensábamos que teníamos que hacer. Por ejemplo, Artigas, ellas salieron a hacer visita a domicilio, sobre todo estoy hablando del prestador mayor de salud, que es SACE. Hubo muchas obstetraparteras que siguieron haciendo policlínica a pesar de toda la parte presencial. Se cumplió bastante a rajatabla el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Yo, por ejemplo, que hago atención primaria en la zona acá oeste de Maldonado, como tengo una bastante relación estrecha con las embarazadas, algunas no me atrevía a decirle que no, como también las policlínicas estaban vacías, prácticamente no venía nadie, o sea que se siguieron haciendo presenciales. En algunas lo hacía a través de telemedicina. Por ejemplo, el primer control del embarazo, que era solo abrir carné y explicarle todas las cosas, a veces lo hacía por teléfono. Si venía presencial, se hacía presencial. Digo, y hasta el día de hoy, después cuando ya se abrió de que hacíamos todo presencial, se pasó a hacer todo presencial, y las policlínicas rurales se siguen haciendo. Ayer una partera de Salto hizo 450 kilómetros para ir a controlar una embarazada y hacer 10 Papá Nicolau. Entonces, yo creo que está bueno que este es el año mundial decretado por la OMS de la enfermería y de la partería. Estaría bueno que las cátedras nos tengan en cuenta. Nosotros estamos acá, estamos con un perfil muy bajo, pero es hora de que las cátedras reconozcan que nosotras estamos, trabajamos. Es cierto que a veces no se dice lo que hacemos, a veces ni siquiera se nos nombra, ¿ah? Y la idea nuestra es de, por favor, ténganos en cuenta. Nosotros estamos trabajando, creemos que lo estamos haciendo bien, cada vez tenemos más competencias, el Ministerio de Salud Pública no ha dado más competencias, y en esta etapa de COVID hemos tenido muchas obstetraparteras hisopadas, tuvimos una positivo, pero no tenemos registro por el Ministerio de Salud Pública porque no registramos personal de salud, a lo cual vamos a tener que hacer una encuesta nuestra, a ver, porque no nos reconocen el contacto directo con el paciente, pero nosotras estamos siendo hisopadas, y tuvimos una obstetrapartera con COVID positivo. Simplemente era eso, decirles, que nosotras, en el control del embarazo, todo esto de la preparación para el parto, muchas colegas lo están haciendo por Zoom, es lo que ustedes dijeron, gracias a eso, mucha gente que antes no se podía conectar, ahora lo puede hacer, y simplemente era eso, acotar, de pedir que por favor nos tengan en cuenta que nosotros estamos acá, estamos desde 1881, que fue la primera partera que se recibió, o sea que hace muchos años que estamos, ¿tá? Y que es hora de que estemos presentes, ¿tá? Yo creo que, perdonen si soy capaz que hasta indiscreta, pero digo, creo que vale la pena de que una vez por todas, y a mí que me toca ser representante
de todas las parteras de Uruguay, me veo en la obligación de decirlo, ¿no? O sea, porque creo que a veces no se nos tiene en cuenta porque capaz que, justamente porque tenemos un perfil muy bajo, y es lo que queremos que se termine, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias por los aportes. Sin lugar a dudas, el lugar que ocupan las parteras en nuestro país es de extrema relevancia. Trabajo con parteras a diario, y de hecho, en el curso ayer, la partera hizo una exposición. En esta mesa realmente hoy no participaron en la mesa, que la verdad, porque los tiempos son acotados, pero en el equipo que trabajamos en el embarazo trabaja también la trabajadora social, la licenciada de enfermería, el auxiliar de enfermería, la odontóloga. Bueno, yo soy internista e infectóloga, que tampoco tuvimos lugar para la exposición, porque bueno, eran algunos de los aspectos que queríamos abordar, y sin dudas, bueno, actores comunitarios, de organizaciones no gubernamentales inclusive que participan activamente en nuestro centro asistencial, por ejemplo, la asistencia del embarazo, y todos contribuyen desde la perspectiva y hacen mucho más rica la experiencia y mucho mejor probablemente el control y la asistencia de esas pacientes. Y sin duda me parece muy bueno que la OMS haya decretado que este es el año de la tetrapartera, y esperamos que puedan seguir este crecimiento que han desarrollado últimamente, y me parece que sin lugar a dudas aportan. Creo que estuvo bueno traerlo a tema, pero vamos a seguir un poquito con algunas preguntas que surgieron a la mesa para los colegas que están acá presentes, y le vamos a pedir al doctor Tomasina, porque dos cosas. Una pregunta puntual que viene por el chat, que ahora le vamos a leer, y por otro lado, el otro aspecto que está un poco enrabado también, que es el tema de la protección del equipo de salud en el contexto de COVID, en el contexto del nacimiento y de los controles del embarazo, que también lo traía la partera a colación, ¿no? Bueno, que de alguna manera, y es una situación sabida también que, bueno, los trabajadores de la salud tienen de alguna manera un riesgo particular en este contexto. Y por otro lado, o en casi el mismo sentido, viene una pregunta en el chat de una anestesióloga del hospital pediátrico, que comenta que está cursando un embarazo certificada por los riesgos de exposición laboral, y comenta algunas dificultades. No sé si la leemos la pregunta. Dice: mi nombre es Natalia Solari, soy anestesióloga en el hospital pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Actualmente estoy cursando mi semana 16 del embarazo y estoy certificada hace 2 meses por riesgo de exposición laboral, COVID, rayos, gases anestésicos, nocturnidad. Sería bueno que se hagan recomendaciones oficiales sobre cómo debería actuarse en los casos de alto riesgo laboral, ya que durante las certificaciones me surgieron muchas dudas y fue muy difícil dejar completamente de trabajar. Además, algunas instituciones no me aceptaban certificaciones debido a la atención por telemedicina, no aceptando la foto del certificado del BPS, por lo que me enviaron del centro de salud, y lo que expone a trabajadores a riesgo laboral. Y entonces pide que la definición de riesgos de conducta sea un documento oficial y no una decisión conjunta entre paciente y ginecólogo. No sé, Fernando, te doy la palabra. Bueno, yo agradezco realmente la pregunta, porque me parece que va en la línea de lo que traté de expresar al inicio del comentario, que el COVID desnuda otras situaciones, y el tema del cuidado de los trabajadores, y en particular en tema de una mirada de género, y en particular del embarazo de la mujer trabajadora, se expone a determinados riesgos laborales que tienen que ser de cuidado. Lo que está expresando es claro, es un embarazo, entiendo, normal, pero que tiene que cuidarse de las posibles noxas o factores de riesgo químico, físico, existente, ergonómico, para el primer trimestre. Ahí el tema es, y hoy hablaba, la posibilidad de que trabajara, dijimos con respecto al riesgo del COVID, pero con respecto a otros lugares, el trabajo tiene que ser adecuado a esas capacidades psíquicas, fisiológicas de la persona, en este caso cursando un embarazo. Evidentemente que el bloque quirúrgico en particular no resulta ser un lugar adecuado. ¿Cuál es la posibilidad? Bueno, es la certificación, y vi todas las dificultades por el multiempleo y por las diferentes formas con que se encara en cada lugar. Eso es real y es parte de lo que hay que avanzar, me parece, en el sentido. Pero la certificación no sería la única opción. La opción de otros lugares de trabajo
que no tuvieran estos riesgos es una opción. Digo, desde la evaluación preoperatoria, por ejemplo, sería un lugar. Pero para eso debe de funcionar dos instrumentos que están en nuestra normativa en el área de la salud laboral y que se han ido desarrollando progresivamente, pero todavía es insuficiente. Uno es el decreto que reglamenta los servicios de salud en el trabajo. Justamente es parte de la función de los servicios de salud en el trabajo evaluar la situación de salud, la situación de la persona trabajando con respecto a su condición, en este caso embarazo, y los posibles riesgos. Y es de esa lógica que surgen las recomendaciones. Los servicios de salud en el trabajo, el decreto 127, el genérico, y hay unos particulares para distintas ramas, es del 2014. Y todavía hay un remanente de carencias en muchos de los sectores. En el sector salud, en el sector privado se ha ido generando la obligación. Me parece importante porque los servicios de salud en el trabajo tienen este enfoque preventivo y de orientar a la posibilidad de la realización de la tarea en condiciones, como dice la OIT, dignas, sin que no le supongan, por su condición de trabajo, un riesgo mayor a la población general. Eso todavía es en muchos una expresión de deseo, pero es un instrumento válido y necesario. El otro es los espacios bipartitos de negociación en los temas empleadores y trabajadores como espacio de cooperación en los temas que hacen a la salud y la seguridad en el trabajo. Ese decreto, el 291, es del año 2007, tiene más años de existencia, pero esos son los espacios donde se tiene que, entre otras cosas, discutir estos aspectos, protocolizar distintos temas. El tema del trabajo y embarazo podría ser perfectamente un tema de discusión, negociación y acuerdo bipartito. Es complejo lo planteado, pero reconozco que lo que está planteando la colega es uno de los temas que hace también a la equidad también de género y hace también a los aspectos que podríamos decir también muchas veces de violencia institucional, porque el embarazo no es una patología, porque la persona y la mujer embarazada tiene derecho a cuidarse y a cuidar a su, digamos, embrión o feto, y tiene a su vez derecho a que por el trabajo no se enferme, ni ella ni el hijo. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí hay un aspecto central que deberíamos lograr profundizar. Con respecto a la segunda parte, que era la pregunta que hacía Mariana, me parece que los ejemplos que pusieron Nosar y Daniel Borbonet en cuanto a las dificultades que se tienen con los elementos de protección personal a la hora de pensar la bioseguridad, creo que el PDR Rosell muestra algo interesantísimo. Hicieron hincapié, mostraron un flujograma, cómo organizaron la atención desde la lógica del triage. Es decir, las medidas organizativas, administrativas y de planta física son, lo dice la OIT también, y nosotros lo repetimos muchas veces desde el área de la salud ocupacional, son las medidas más eficaces frente al control de los riesgos, en general. ¿Por qué? Porque los elementos de protección personal, primero, dependen de la posibilidad, a veces, de la conducta individual, del uso o no. Pero además, son gravosos. Hay que trabajar con un elemento de protección personal en forma permanente durante varias horas. Por tanto, las medidas más eficaces son las organizativas, administrativas. Las últimas, como última barrera frente a algo que no se puede resolver, es el elemento de protección personal. Por supuesto que hay que usarlo, y en particular la protección respiratoria en las áreas cuando tenemos un paciente sospechoso, desconocemos de una zona
epidemiológica, por ejemplo, de frontera, uno plantearía el uso del máximo elemento de protección personal, pero para esa situación puntual, en una guardia, en una situación, en un turno. Pero las medidas organizativas, administrativas, por lejos, son las más eficaces y ese es el camino que entiendo también, comparto, han tenido, por ejemplo, la experiencia que ha presentado el PDRC y las cátedras que integran el centro. Bueno, muchas gracias, Fernando. Tenemos una pregunta y tenemos al profesor Caputo que está conectado y una integrante le envió una pregunta y además el doctor Caputo levantó la mano, así que creo que le podemos dar la palabra. No sé si... Hola, ¿cómo está Juan? ¿Le podemos activar? Gracias. Todos. No sé si puede entender la pregunta porque creo que le salió cortada. Sí, no. Quería hacer dos comentarios. Una, hacer un comentario sobre la importancia que tienen estas reuniones interdisciplinarias para poner en común los mensajes. Es muy importante, como decía Mercedes, que la información sea unánime y entonces la posibilidad de que el mensaje sea el mismo para la mujer embarazada y luego del nacimiento de su hijo, entre el ginecólogo, el médico de familia, la partera y luego el neonatólogo y el pediatra, es muy importante para evitar situaciones como la que estaba planteando la compañera después dificultades para coordinar, por ejemplo, una licencia por temas de salud. En segundo lugar, le agradezco mucho a la doctora Nancy Murillo que haya puesto sobre la mesa el tema de la atención de salud mental que ofrece el programa de bienestar profesional del colegio. Voy a contestar como coordinador de ese programa, decirles que a todas las compañeras, colegas médicas que estén cursando su embarazo y que estén experimentando alguna forma de distrés emocional, como decía Mercedes, ansiedad, depresión, insomnio o cualquier tipo de disconfort, que pueden consultar el programa. Las formas de contacto las tienen en la página web. Estamos ofreciendo consulta rápida por teleasistencia o, como decía Clara, por lo menos atención telefónica. Y además tenemos el ofrecimiento siempre de generar grupos de apoyo emocional para aquellas colegas que estén en situación de aislamiento por algún tema vinculado con el COVID. Así que bueno, ponernos a aprovechar esta circunstancia y la pregunta para ponernos a disposición y decirles que hemos sí tenido consultas en el programa de bienestar profesional por malestar psicológico vinculado con el COVID, pero no específicamente de equipos de atención perinatal, pero bueno, estamos disponibles para eso. Bueno, muchas gracias, Juan, y creo que ya, por lo menos capaz que se difundió más también entre gente que está más vinculada al área, capaz que le llega alguna consulta ahora, aunque es verdad que ha bajado un poco, no sé qué percepción tiene Mercedes, pero creo que el estrés vinculado a la pandemia ha habido diferentes etapas. Y en la etapa que estamos actual, creo que ha bajado un poquito, no sé cómo lo vivimos desde la parte perinatal. ¿Qué te parece? Sí, sin duda ha bajado. Creo que desde el equipo de salud del miedo es que haya bajado demasiado. No es que bajen la guardia. Pero sin duda los embarazos que están sucediendo ahora hay como un margen más amplio de decir, bueno, veremos, ¿no? Si no es ahora el parto, cómo va a estar la circunstancia. Creo que hay una mayor tolerancia a la incertidumbre también y sobre todo la evolución tan favorable que ha tenido Uruguay también ha reducido un poco el miedo a lo que puede pasar, ¿no? Pero sí, muy bien. Bueno, estamos como en hora de terminar en realidad, no sé si tenemos alguna pregunta que contestar ahí que sea muy cortita, si no, capaz que lo damos por terminado acá. Les agradezco muchísimo la dedicación, el tiempo, el compromiso, las excelentes exposiciones y aportes, y espero que haya sido de utilidad para todos. Gracias también a Fernanda y a Clara que están conectadas, y bueno, y a todos los que participaron. Y sin duda habrá instancias posteriores, porque es un tema donde la incertidumbre sigue teniendo lugar y probablemente haya cosas que vayan cambiando, como señalaba Fernanda. Ya hemos tenido teleclínicas vinculadas al embarazo y claramente es un poco distinto el enfoque cada vez y el conocimiento y la realidad también en ese sentido.
Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Para que se vayan agendando, ya les damos las fechas de las actividades del mes de septiembre. El 24 va a ser la actividad coordinada por el equipo de medicina familiar y el 25 de septiembre por la cátedra de enfermedades infecciosas. Así que muchas gracias, No, gracias a todos y saludos, nos vemos. Chao. Chao.